¿Cómo era el saludo? Ya no se acuerda de su propio saludo. Ese es el saludo. Hola, mis niños de YouTube. ¿Qué tal, bandita? Bienvenidos a un capítulo más de La Forja. El día de hoy nos acompaña Chelsea Paz Hola. y Sofía... Sofía Salgado. Es Sofía Salgado. Iki. Iki Milik. Iki Miliki. Para los amigos, Iki. Iki. ¿Por qué Iki? Porque mi apodo es Iki Miliki. Ajá. A ver, ahora es más pausado y más despacio. Iki Miliki. ¿De ese lado? Yeah. De hecho es un montaje también en España hicieron un montaje, es una palabra en euskera que me gusta mucho y pues yo empecé a usarla y de ahí ya. ¿Y se te quedó? Es que su- ¿Se te quedó o lo adoptaste o te lo pusieron? Todo un poco, Como que lo adoptamos y se lo puso, pero también. pero también se me quedó. Ajá. Ajá. Ok, muy bien. ¿Y cómo era? ¿Cómo empezábamos? Por eso es que debería de estar aquí Daniel, pero bueno. Ok. Ajá. Tremendo, Daniel. Tremendísimo. Qué bárbaro. Ajá. Previamente comentábamos cuál fue su primer acercamiento hacia las artes. Espérense. Para empezar, aquí las dos muchachas que tenemos aquí son estudiantes de teatro. Actualmente estudian en el SEMA y forman parte de Cuatro Cuartos, ¿verdad? Claro. Ahora sí, Claro. echa la pequeña introducción. ¿Cómo fue su primer acercamiento hacia las artes? ¿Yo? Pues en sí las artes siempre han sido algo que acompañaron mi vida. Yo lo veo como una necesidad para sobrevivir. Realmente desde niña siempre estuve como metida en diferentes cosas, ¿no? Primero más que nada fue la danza. Entonces a los 4 años entro a clases de ballet. Resulta que no era buena para el ballet porque era como muy riguroso y yo era así de andar con 20,000 cosas. Entonces como que de ahí empecé a bailar hawaiano. Empecé también a ir al teatro justamente donde yo tomaba clases y pues siempre fue algo que como que rodeó mi vida. Siempre me ha gustado mucho dibujar, las artes visuales también son algo que me gustan muchísimo. Cantar también me gustaba mucho desde niña, entonces creo que muchas veces las expresiones artísticas empiezan justo desde esas infancias en donde parecen juego, pero en realidad que siempre se pueden potenciar y ahí yo creo que hay que potenciarlas para que siempre puedan llegar a más. Okay. Entonces, pues siempre fui como transicionando en eso, después me empecé a tomar más en serio lo de la pintura, seguí mientras también con lo de el baile, y cuando dejo la danza, entre cuestiones económicas y de cambios políticos en donde yo vivía y así, que entonces le quitan el espacio a ciertas personas y todo, pues me quedo como sin esa parte y como que yo empiezo a entrar en la pubertad muy tempranamente, por cierto, a los 9 años. Y yo andaba en mis crisis existenciales de pubertad y encontré que escribir me resolvía la vida, ¿no? Entonces, desde entonces he escrito y no he dejado de escribir. ¿Escribes poesía? Más que nada poesías o como narraciones, pero sí siempre con un tono muy poético. O sea, como que mi escritura sí suele ser muy, muy, muy poética. También me empezó a interesar mucho la música y durante mucho tiempo creí que iba más hacia allá. Pero cuando siempre como que la actuación sí me llamaba la atención, sobre todo por mis primeras experiencias cuando era muy niña. Pero cuando ya entro a la prepa... ¿Cuáles son, si se puede saber? Sobre todo, la que más me marcó fue ver La Bella y la Bestia, de niña, así, en el musical y todo. Porque creo que era también como el teatro más grande al que llegué a ir, y sí era una superproducción. Y sí recuerdo que fue magnífico, aunque mi abuelita se rompió la pierna ese día. Pero fue magnífica experiencia, ajá. Entonces, güey, yo siempre tengo que meter algo así porque pues siempre me pasa, ajá. Entonces yo recuerdo que esa experiencia era como muy impactante porque aparte La Bella y la Bestia, por la bestia, era en sí una película que a mí me generaba mucho miedo. Y entender a la bestia como la entendías en el teatro me hizo dejar de temerle y como decir, quizá él es bueno. Entonces me di la oportunidad incluso de ver la película de Disney y fui muy feliz y como que creo que ahora que lo pienso, o sea, ya siendo
semiadulta, sí deja como un impacto justo de conocer el mundo desde otro enfoque y desde otra parte, desde niña, y que obviamente en ese momento no lo podía nombrar, pero ahora lo nombro y entonces creo que siempre se quedó eso en mí. También recuerdo, yo solita me inventaba mis historias y yo tenía mis historietas con mis diferentes personajes y así decían pura pendejada como yo. Pero también recuerdo que alguna vez cuando estaba muy enojada con el mundo hice un gran como unipersonal de una niña que no quería crecer y ser un adulto y entonces decidía ser un koala. Para la bandita que no sepa qué es unipersonal, ¿puedes explicarlo? Ah, claro. Digo, todos sabemos, ¿verdad? Pero pues... Ok, todos sabemos. Pero sí, justo más que nada es una puesta en escena que la parte tanto creativa como en escena la realiza únicamente una persona, incluso cuando intervienen diferentes personajes. Incluso muchas veces pareciera más como una narración. Y entonces, pero es la diferencia justo entre el monólogo. El monólogo es una persona, es que hay muchas diferencias también, maldita sea, ¿no? Pero ajá. Pero digamos que el monólogo es un personaje y en el unipersonal podrían intervenir diversos personajes. Está más encaminado a las emociones, me imagino. Y está también, más ¿no? también encaminado a algo como muy creado siempre justo desde el sentir de quien lo crea desde cero, porque eso es justamente el unipersonal. Como la creación desde cero, muy propia. Entonces pues yo solita me hice mi gran historia y cada vez que llegaba alguien nuevo a la casa era así como de, a ver hijita, ven tú y cuéntales la historia del koala, y ahí iba yo con mis cosas y yo. Entonces era muy padre y creo que siempre tuve como esas intenciones, también como en cuanto a imitación y cosas así, siempre era la que se quería lucir en las navidades, en los karaokes, ¿no? Y cosas así. Pero sí, justo cuando entro a la prepa descubro el taller de teatro, me empiezo a meter en staff porque yo, ay no, qué pena, qué vergüencita. Y al final pues me empezaron a jalar más que nada como, o sea, yo era la que más andaba ahí haciéndoles las escenografías y haciendo los vestuarios y todo, ¿no? Yo estaba muy prendida con ese taller, me gustaba mucho. Entonces me empiezan a jalar más con los de actuación para también hacerles lo de apuntadora y todo eso, así empezó. Y todos así como de ya métete bien actuación y no sé qué. Y como que a mí me seguía dando cosa. Y ahí conozco a otra chica que ahora está estudiando en SEMA también. Y ella me empieza a jalar en un grupo de teatro. Y me encantó. Me gustó mucho. Y yo ya de por sí como que tiempo antes tenía la cosquillita del teatro y justo por eso empecé a buscar un montón de montajes y todo, aunque fuera que los viera solamente de forma digital, y me gustó muchísimo, muchísimo, o sea, te estoy hablando de cuando tenía 14 años, y de repente yo entro en un proceso de mi vida muy complicado, lleno de muchas violencias, que me causa una depresión, y semanas después, bueno, no, meses después de que yo entro al grupo de teatro, pues sufro un abuso sexual y entonces en ese momento como que mi vida se detiene y me salgo del grupo porque toda la ansiedad que empecé a tener y todo ya no me permitía seguir. Entonces por mucho tiempo lo dejé pausado de forma activa y lo empecé como a estudiar más y empecé a ver un montón de teatro y eso también me salvó porque me hacía sentir viva en una vida que no era mía y en un universo que no era el mío. Entonces me la pasaba en mi cuarto así, me encerraba durante horas a ver obras de teatro y a ver musicales y un montón de cosas y eso me hacía feliz. Y recuerdo que hay una escena en particular de un musical que la canción habla justamente de todo el miedo que tiene de seguir viviendo y el personaje que tiene miedo de vivir pero también de morir. Y yo lloré así horrible y dije, es que así me siento yo y ¿por qué no? O sea, ¿por qué siento como esta conexión? Y cuando vi, dije, ¿este güey lo puede lograr? Dije, yo quiero poder lograrlo. Y entonces ahí es cuando fui y dije, ¿qué creen? Voy a estudiar teatro, ¿no? Y entonces pues mi familia muy contenta, mis mamás apoyándome siempre, ¡ay sí, qué bonito!, ¿no? Y mis amigos sí así como de, no, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces te enfrentas a esas cosas, pero aún así lo elijo todos los días, ¿no? Y pues ya ahorita pasé a cuarto semestre de licenciatura en teatro. Y yo,
Bien, ahí. ¿Y de ese lado? Bueno, pues... Ay, espérate, es que no sé hablar. Me pongo nerviosa. Marcel, aunque sean Sí. los soniditos, güey. Y yo, pero entonces... pues mi vida artística comenzó cuando mis papás se separaron, porque yo era más solitaria. Bueno, no sé, como que la separación de mis papás, pues me pegó muchísimo, porque para mí mi papá así de que el más top. Bueno, quería mucho a mi papá, en resumen. Entonces, pues mi mamá me empezó a meter a clases de danza porque me gustaba mucho bailar. O sea, desde chiquita me ha gustado muchísimo bailar. Así de que yo en la fiesta de que la pareja de mi mamá, siempre. Y aparte que yo siempre he sido muy hiperactiva, entonces... Hiperactiva. Hiperactivo. ¿Hiperactiva? Hiperactiva. Bueno, soy muy movida. Ok. Y bueno, en un punto una maestra le dijo a mi mamá que... porque mi mamá me metía mucho a clases de regularización en vacaciones y así. Entonces, de repente una maestra le dijo, señora, no, es que su hija no No sé aquí. es de aquí, mejor métela a otras clases, así como, no sé, a danza o algo del arte o natación, algo, ¿no? Entonces mi mamá dijo, ok, Sí, sí, que Me se vaya rindo. a moler. Ok. ajá, a otro lado, Aquí ya no. por favor. Agotó nuestros Ya. recursos. Y entonces pues de ahí como que se le prendió a mi mamá y dijo, ay, pues hay que meterla a clases de danza. Entonces a los 9 años me metí a clases de danza folclórica. Y yo así de que la más... Y después como era en una escuela, o sea, dentro de un taller, pues todos tenían así de que sus amiguitos, su grupito y así, ¿no? Y yo como no era de esa escuela, pues me sentía solitaria. Y me salí. Y después dejé pasar mucho tiempo para que le dijera a mi mamá, pues ¿sabes qué? Sí me gusta el baile, pero quiero otro tipo de baile. Tampoco me encantaba tanto la danza folclórica. Entonces pues ya buscamos una academia y me metió. Pero fue una experiencia que tampoco me gustó, porque yo ya tenía la edad para entrar al grupo como... ¿cómo se llamaba? Como pre-teens, como... Como antes de lo juvenil, ¿no? Ajá. Entre niño y juvenil. Ajá, entre niño y juvenil, ¿no? Y como yo siempre he estado muy chiquita de estatura, pues me dijeron, pues hay que meterle al grupo de los niños, a ver si se acopla y así, ¿no? Como al kids. Y yo, pues yo quiero estar así de que con los grandes bailando, sa. Y me dijeron no, y yo, bueno, ya me metí, pero tampoco me gustó porque pues había puro niño, así de que chiquitillo, que de 7 años, 3 años. ¿Y tú tenías? Y yo ya tenía como 11 o 12, o sea, ya no, ya estoy o sea, yo quería ya estar bailando con los de mi edad, o sea, de que hubiera de 11, 12, 13 y así, ¿no? Güey, tenía compañeros que tenían como 5 años. Sí, güey, es que sí son etapas muy diferentes. Pero bueno. Me imagino al niño babeándole en las manos, ¿no? Sí. Ajá. Y yo no. A veces los míos traen mocos en los hombros, güey. Y los niños. Y pues bueno, pues tampoco me gustó. Y le dije a mi mamá, ya no quiero ir a las clases. Y mi mamá me dijo, bueno, está bien. Entonces me salí y al poco tiempo abrieron el Centro Cultural de los Chocolates en la Carolina. Y pues empezaron a dar talleres y así. Y justo fuimos así de que a buscar un taller para mi hermana de dibujo. Y yo vi a los teatreritos ahí. De que en el escenario de los chocolates. Haciendo vocalización y que no sé qué. Y yo me les quedé viendo y me pareció muy interesante. Pero pues yo no sabía qué era.
Para ese entonces ya habían pasado unos años, tenía como 13, ajá, bueno, ni tanto, pero sí ya había pasado. Y pues ya pedimos informes, me dijeron que fuera, pero no fui. Porque era como, otra vez, el grupo de los mayores. Y pues yo iba a ser la más chiquita. Entonces pues ya dije, bueno, ok, está bien. Y cuando volví a ir, ya había grupo para niños. Entonces pues ya me metí y ya, ahí empecé. De que a los... ¿Qué edad les sigue? ¿12? 13. 13, ¿no? 13. Y pues la verdad que me tocó otra vez con niños. Así de que a sus papás les decían de que, vete, mijito, vámonos al curso. Quiere, ajá. Entonces a mí me frustraba mucho porque yo sí quería aprender. Y pues los niños nada más querían estar jugando. Hasta que la profesora que me dio clases era directora en el área de teatro de la vecindad. Creo que Donají Pérez, Monseñor. ¿Monseñor? No lo ubico. No. Bueno, antes era directora en el área de teatro de la vecindad. Y me dijo... Y yo dije... y entonces me dijo que si quería entrar a la vecindad, que iba a ser un poquito más profesional la cosa y que no sé qué. Y yo le dije, uy, joder, claro que sí. Y pues ahí estuve en la vecindad 2 años, hasta que pues ya tenía que pasar a la prepa. Y yo no quería una prepa común y corriente. Así de que, escolarizada. Y pues empecé a investigar con mis profesores de la vecindad y ya, di con el SEMA. Y ahora estoy en 5º semestre del propedéutico en el SEMA. Bien, ahí. ¿Y cómo llegó el contacto con 4 cuartos? Tú primero. Yo primero, porque llevo más tiempo. Exacto. No es cierto. Pues justo cuando entré al SEMA, me encontré con Elisa, con Dira Blé. Y pues al principio nos tocó en pandemia, entonces no hicimos como tanta... pero... Es que hablas con sonidos, güey. No hicimos... Es que no sé cómo expresarlo de otra manera, pero no hicimos tanto... Entonces, cuando ya empezó a ser presencial, o sea, sí nos juntamos, pero no tanto, ¿sabes? O sea, como que nos hablamos, pero no éramos de que la gran jijijiada. Ajá, la más... Ya entendió. Ya entendió que... ¿Y era? Ajá, y llega octubre de ese año y Elisa estaba buscando staff para el Copali en la Casona Spencer. Porque ellos iban a tener una obra de Día de Muertos en colaboración con Tempos Urbano. Entonces, pues estaba buscando gente que le ayudara y así a hacer staff. Y le dijo así a todo mi grupo, pero pues muchos le dijeron, no gracias, ahorita no, ajá, porque una pues no iba a ser con paga, 2 pues eran como muchas horas, entonces como que nadie quería. Y yo fui la única que le dije, pues va, yo voy, o sea, pues sí, me lanzo. Y así fue cuando llegué a 4 cuartos, o sea, siendo staff, y los conocí en ese montaje, y ya de ahí como que Elisa me empezó a llamar más a seguirles ayudando como staff, y hasta que de repente dijo, oye, pues esta morra sí jala siempre con nosotros, o sea, porque literal, un día así, de que de la nada me dijo, ¿vienes? Y yo dije, voy, y pues ya, supongo que por eso dijeron, pues sí jala, hay que jalarnos la más. ¿Cuál fue el primero? La madre. ¡Ay, pinche Sofía! Yo no lo quise puntualizar en ese momento. O sea, sí pasó por aquí, pero dije, hay que dejarlo estar, ¿sabes? No digas nada, no digas nada. Bueno, o sea, de que me fueran trayendo más. Y Mientes. ya. Tú me habías hecho una pregunta. ¿Cuál fue el primer papel en 4 cuartos?
Mi primer papel fue justamente de muñeca en el Bazar de las Muñecas, que era un proyecto que tenían en colaboración con Tepos Urbano y tenía una escena dirigida por Elisa, por Dira Blé. Y pues Dira me dijo, pues necesito unas muñecuelas, vente. Y yo dije, ok. Entonces ese fue mi primer personaje de una muñeca en el Bazar de las Muñecas. Okay. ¿De este lado? Yo, ok. Yo. Ajá. Pues yo, o sea, yo no soy de Cuernavaca. Yo nací en la Ciudad de México y cuando era niña me mudé a un pueblito de Morelos. Entonces, digamos que el lugar de donde... El lugar Ya nos donde dijo crecí- pueblerinos. Ajá. Ajá. ¿Por qué? Somos de Morelos. Dije un pueblito de Morelos. Por eso ya Pero nos este no dijo es un... pueblerinos. Bueno, esto no es como tal un pueblo. ¿Pero quién te pregunta? ¿Quién? Ajá. Corta. Ambiente hostil. Ambiente laboral hostil, ajá. Pues es que, digamos que el lugar donde yo crecí sí está como muy distante de las artes. Y sí está muy distante del mundo que es Cuernavaca, aunque a distancia no sea tanto. Sí hay una diferencia. O sea, es como de repente la diferencia que hay entre Cuernavaca y Ciudad de México. No le muevas ya, mejor. Es que la verdad hay mucha diferencia. O sea, Cuernavaca es como el hijo de Tepos y Ciudad de México. Tiene un poquito de los dos, la verdad. Entonces, sí hay como cierta diferencia y pues sí está difícil y sobre todo el teatro no es algo que se consuma mucho allá. ¿Dónde es? Perdón. En Tlaquiltenango. Aquí. Sí. Créanme que sí sé dónde es, pero no me acuerdo. Ok. Más allá de los puentes de ¿Es De- por Jojut? de No. los volcanes de... ¿Cómo decía? De los cañones de Cuautla. Más allá de los cañones de Cuautla. Ujú. ¿Conocen el rollo? Ay. Cuando su casa dice el rollo. Ajá. Ella. Sí. Ajá, sí, justo por Jojutla. Entonces, pues en la prepa de ahí fue donde yo entré al taller de teatro. Terrible prepa. Ajá. Y pues sí es como, o sea, sí hay mucha distancia y no hay mucho interés ni mucha inversión en las artes y digamos que las artes sí están vistas de una forma muy elitista. O sea, si no es un grupo reconocido mínimo nacionalmente, a nadie le importa. Y tienen un chingo de artistas en la calle, ¿no? O sea, hay un montón de tipos tocando en las calles, hay un montón de payasos en las calles, de artistas escénicos en la calle y a la gente se lo pasan por el culo, ¿no? Verga, pues ¿qué preguntó? Bueno, ajá, permíteme. Entonces sí es como un mundo muy alejado y de repente yo no tengo ni la menor idea. Yo estaba buscando como salirme de ese entorno y de repente llego a Cuernavaca y yo así, mundo nuevo, vida nueva, no conozco a nadie, no topaba a nadie. Y justamente el día de la audición yo conozco a un chico que audiciona conmigo y los dos nos quedamos en la licenciatura. Y él es amigo de Elisa, de Dira Blé. Entonces, alguna vez, como que él ya me había contado de ella, ya tenía como la vaga, ya, de que existía esa mujer. Pero entonces un día, ya me la presenta y tuvimos como una reunión de los de nuestro grupo con esta niña y ahí la conocí. Y ya de ahí como que si nos veíamos nos saludábamos, todo muy X, muy normal. Y entonces yo sí sabía que tenía su compañía, hasta me acuerdo que dijeron algo de que 4 cuartos, y yo, ¿qué es 4 cuartos? Y me dijeron, la compañía donde trabaja Elisa, y yo, excelente, pero hasta ahí. Ajá, Yo también decía, es que como también iba en su salón, o sea, de repente me llegaba a invitar de que a sus montajes, de así de que 4 cuartos en Kafka, 4 cuartos en Matrimonio Sangriento y así. Y yo como que tenía la vaga idea, pero pues como que nunca me dije, Ajá. y ya, puedes continuar. Sí, justo. Y entonces yo sí como que dije, ¿qué es 4 cuartos, no? Y pues ya nada más sabía que era una compañía, después empecé a escuchar más de ellos y todo. Pero no es hasta en ningún lugar
Me hablaron desde lo del bazar de las muñecas, pero yo no podía, ¿sabes? Ajá. Tú sabes por qué no podía. Bueno. Tenía audiencia. Ajá. ¡Ay! Se me salió inconsciente. Pero vamos a tener que aclarar ciertas cosas. Ajá. Y luego de eso me invitaron a En Ningún Lugar, justamente a trabajar como staff, ¿no? Entonces, en la casona. Y entonces, pues ya, yo llegué, me dijeron, haz las luces. Yo dije, hago las luces. Entonces yo tenía un ¿cómo se llama esto? Eso no es el metal. Es ay, güey. El seguidor. Entonces realmente yo me encargaba más que nada de un seguidor, que por cierto una vez me dio toques. Y ya, pues digamos que creo que también depende mucho de la disposición y de lo que empiecen a verte, porque realmente yo solamente fui esa vez. Solamente fui a ese proyecto y fuera de eso no es como que estuviera yendo y después también fuera a otro proyecto y así. Pero creo que también depende mucho de cómo te vean, cómo es tu disposición, porque hay personas que a veces van a hacer staff, pero están así como, pues contando moscas, ¿no? La verdad. O sea, para terminar rápido. Para terminar rápido, ¿no? Y sí tienen como una idea muy distante de lo que realmente es el trabajo dentro del teatro, y entonces justo por eso de repente como que las ideas se dispersan y termina siendo todo un caos. Pero justo, ¿no? Como que hay que entender también el teatro desde todos sus puntos y disfrutarlo también desde todos sus puntos. Entonces me di la oportunidad de disfrutarlo así. Después surge el proyecto de Fiesta de Té y va Elisa ya siendo más amiguillas y me dice, oye, necesito una actriz y no sé qué, y va a estar Chelsea y no sé qué, y va a estar Aldo y así. Entonces dime si quieres estar. Y ya le dije, sí. Yo muy contenta, yo la verdad sí estaba muy emocionada. Porque pues no había tenido como tantas experiencias fuera de la escuela. Y me sonaba muy interesante. Me gustaba la idea de trabajar con Chelsea también, entre muchas otras cosas. ¿A quién no? Hasta tú te emocionaste. Es cierto. Y bueno. Sí. Entonces yo sí estaba muy emocionada, sí estoy todavía muy emocionada y acepté sí así como muy contenta y sabiendo que también, pues claro, ¿no? Un proyecto te abre puertas a muchas más cosas. Y entonces así empezamos, así empecé yo con ellos. Y entonces Aldo también ahí empecé a relacionarme más con Aldo. Y ya después dijo, ya se viene el Día de Muertos, necesitamos hacer una obra. Ay, verdad. Y entonces nos contempló a nosotras dos, a otra persona, pero no vamos a hablar de esa persona porque no aceptó estar. Ajá. Por joto. Por Literalmente. estúpido. Por asiático oriental. Ajá. Y entonces, pues vi que ya me tenía contemplada y dije, mi corazón se sintió tan hermoso. Realmente fue porque no había más actrices. Ah, ¿Es cierto? ya, vente. Ajá. Y entonces, pues ya hicimos Antes Muerto que Chapulineado. Yo era una de las brujas, junto con esta otra. Y ya después de eso fue lo de la pastorela y así. Entonces yo realmente así pasé con 4 cuartos. Poquito realmente, ¿no? Poquito, sí, muy poquito. ¿Y tuvieron alguna vez alguna así cagada monumental en staff? Siendo de staff. Como ya sabrán, yo pues he hecho muchas cosas. Una de ellas ha sido justamente también ser staff, de Polo Muro y de otras cosillas por ahí en vecindad. En una de esas me tocó, no me acuerdo ni a quién trajeron, pero pues era una buena producción. Tenían escenografía, vestuario, utilería y demás. Era algo relacionado con, ya ni me acuerdo, pero era como una versión medio steampunk de Alicia en el País de las Maravillas. No me acuerdo ahorita del nombre de la de esa, ya tiene muchísimo de eso. Y me tocó poner luces. Para esto era la primera vez que yo ponía luces. Entonces estaba el encargado en aquel entonces de ahí de vecindad que hacía todo eso. Me dijo, vete, vale, tú las vas a poner. Y yo, ok, estaba haciendo mi servicio social en ese entonces.
pues no sé cuántas veces no puse una luz que no era. Digo, el chico que estaba ahí, la verdad es que bien buena onda, nada más dijo, no, es la otra. Y ya, la cambiaron chinga, ¿no? Se veía, porque pues a huevo se ve cuando, más cuando es iluminación, Sí. ¿no? Se ve muchísimo ese tipo de saltos. Al finalizar, pues yo creo que entendieron también esta parte de que pues era la primera vez que lo hacía y pues no hubo ningún regaño, pero por dentro yo sí me sentía así como de verga, ¿no? ¿Cuántas veces la pinche escena pedía una luz roja, que era lo dramático y acá, Y el de y que le una metí? amarilla. La blanca. Entonces, ¿tuvieron algún tipo de inconveniente con eso en algún momento? Yo creo que sí. No me hagan quedar mal, por favor. Pues Y sí, nosotras no vamos nunca. a hacer quedar mal. No, nunca. Nunca. Somos Somos perfectas. Se acabó. Gracias. Muchas gracias. Ah, pues también, justo, o sea, pues yo ahí con 4 cuartos empecé de que moviéndoles las luces. Tiqui, 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 tiqui. Y pues la... Ahorita vamos a esa historia del tiki tiki tiki, por favor. Sí, bueno. Bueno, es que no fue, o sea, tanto de mí, pero igual me sentí muy mal. Porque me dio... Porque justo estábamos en el montaje de Marcel y yo estaba de que la más performática, o sea, yo hacía luces, yo hacía sonido y aparte actuaba. Contrátenme, yo lo más. Ay, sí, es cierto, yo también estuve como estaba en Marcel. Yo no me acordaba. Te pregunto. Hasta salí. Ya, Sofía, tercer corte. Hasta salí tu video. Ya no me acordaba. Bueno, entonces, pues yo hacía de todo y de repente la bocina se me apagó. Y ¡pum! Sí me acuerdo. Y no, yo entré en un colapso que dije, no, chino, o sea, yo ya no sabía ni cómo iba a arreglar la bocina, ni, o sea, como que estaba concentrada en la bocina y yo no sabía si tenía que poner ahorita otra luz y luego ya si tenía que aparecer en la escena. Y yo, muy estresante, pero muy complejo. Muy buena, sí, muy buena experiencia. Y pues al final, pues le empecé a picar así de que de todo a la bocina y me volvió a revivir y se me volvió a ir. Pero se revivió otra vez. No sé, o sea, esa función fue muy, muy rara porque como que de repente se apagaba la bocina y luego de repente volvía a encender y luego se apagaba y así. Fue la Pero- última en la casona, ¿no? Ajá, fue la última función. Y pues me sentí como mal porque sentía que era, o sea, problema mío, pues. O sea, obviamente no era problema mío, pero pues por más, o sea, no sé, si la gente está viendo que yo estoy poniendo las cosas, van a decir de que, güey, fue pendejada de Del amor. la morra. Entonces, pues no sé, me sentí con esa carga. Pero pues nada depende de mí. Sí, ya esa fue la única vez que como que la he cagado, pero no la cagué yo. Es que a fin de cuentas dar la cara como por lo que presentas, pues implica, ¿no? Un montón de Ujú. cosas. Y a veces puede estar muy chido y a veces no. A mí, realmente, con 4 cuartos lo que me pasó fue esa vez que me dio toques el cable de esa cosa, porque lo solté y entonces no puse la luz a tiempo. Pero fue como algo muy pequeño, porque creo que casi no se notó, o sea, así hubiera sido más mágico si hubiera entrado a tiempo, pero bueno, me dio toques la cosa e instintivamente lo solté. Y alguna vez me pasó en otro montaje de Sema, en el del maleficio de la mariposa, que tenía otro seguidor, pero tenía para cambiarle el color de la luz, ¿no? Y todo, directamente ahí. Y esa cosa se me puso loca y no la podía apagar. Y entonces, aparte ya era tarde y no se alcanzaba a ver bien. Y yo así, ¿y de dónde le doy? ¿De dónde le doy así? Y mi mente así como entrando en pánico. Lo único que pensaba, o sea, no pensaba ni siquiera en como desconectarlo directamente. Y entonces el seguidor empezó a cambiar de color una y otra vez. Y en una escena así, era el final, era el pinche final. La escena era la cosa más trágica del mundo.
la luz era azul, todo el ambiente era demasiado deprimente y de repente verde, amarillo, blanco, azul, rojo, verde, amarillo, así, y ya lo desconecté. 3 golpes y se arregla. Ajá. Y la luz así, ¿no? Moviéndose. Y esa vez sí me dio como mucha cosa, porque incluso ya después casi siempre iba y le decía, siempre iba y le decía al director al final así de, ¿qué mejor? ¿Qué hago diferente? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿No? Y entonces esa vez le dije, y ahora me dijo, no, todo estuvo muy bien. O nada más, no pongas 1000 colores. Y yo así, Entonces esas fueron sus mayores. Nuestras cagadas. estás cagadísimo. Yo tengo otra también con Polo, ahora ya que me acordé. ¿De qué? Fuimos, presentó la de la hormiguita, ¿cómo dije que se llamaba hace rato? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Es Ajá. Quetzalcóatl bajo cero. Ajá. Entonces estaba poniendo yo la música. Ay, ¿fuiste tú? Sonó que sí. Es cierto, no me acuerdo. Sí la vi, pero no me acuerdo. No, pero ese fue en otro. Fuimos a una comunidad, no me acuerdo tampoco dónde, pero aquí por Morelos. Ya saben que yo soy pésimo para los nombres. Entonces fuimos a una comunidad y me tocó poner la música y en determinado momento, para esto ya traíamos todo organizado, todo bien, según. Y algo chulísimo de la compu de Polo es que no sé por qué tiende a desorganizar las listas. O sea, la podemos reproducir 3-4 veces y todo bien. Pero a la quinta, ya. Eso no siempre es a la quinta, pero eso es en la tercera, ¿verdad? Entonces, esta vez me tocó que ya justamente cuando estábamos ahí, me cambió el orden de la música y aunque traía mi guión, pues en lo que revisaba el guión y buscaba la música ahí en el desorden, pues perdí la pauta y pues se fue esa escena sin música. Y ouch. Ya después, antes de meter la segunda, Polo agregó ya estamos listos, Valentín. En plena escena yo así de, sigo. Ya la tengo, ya está. Ya, dame la pinche señal, güey. Y ya, esa fue la segunda. Pero ahí tampoco fue cosa mía, fue de la compu, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así se pasa. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y ya, creo que son. ¿Qué te da risa? Han sido mis dos. Cagados. Digo, de algo se aprende, ¿no? Ya. Pues sí, también. Ya la No última. confiar en bocinas y en computadoras de Polo. Exacto. Y en mí. Por eso en la del sueño me llevé la mía y mire, todo bien. Todo bien, todo bonito, todo correcto. Hace rato planteaban, bueno, ajá, eso, precisamente, quiero pasar a eso. Ya se le pegó yo. Sí, no inventes. Maldita sea. ¿Cómo llegamos a hablar con sonidos? A ver, cuéntame. Bueno, aquí va mi larga historia. Siéntense. Gracias. Se nota que son La verdad. Es que de verdad, yo no sé en qué momento empecé a hablar con sonidos. O sea, simplemente cuando no sé decir una palabra, lo reemplazo con un sonido. O sea, como que no sé decir, no sé, Valentín, entonces digo, y no sé, hago un sonido, Ajá, pero como como algún que, gesto, como ajá, si fuera- pero como que me sale natural, pues, o sea, como que no es algo que, o sea, realmente no sé cuánto tiempo llevo haciéndolo, o sea, sí, no, o sea, como que me bloqueo y nada más digo de que, y ya, pero no sé, o sea, es raro. No sé Hace en qué rato momento. decías que se quedó con el idioma Marcel. Se llama Marcel. Pues Ah. sí, es que justo en Marcel. Pues en Marcel no hablamos. O sea, vayan a ver el video del registro de Marcel, porque fue hecho por Valentín. Ajá, vayan. Entonces, pues en Marcel no hablamos, o sea, nada más es puro de que... Ajá. Y entonces, pues ya, me quedé con el idioma Marcel, porque
no sé hablar. Es que justo hay tipos de teatro donde se utiliza el lenguaje inventado. Entonces es como hacer y soniditos más que nada, y tratar de comunicar sin utilizar palabras. Y utilizar más que nada como... O sea, sí pueden haber palabras claves, ¿no? Alekelek. Ajá, como alekelek. Ajá, como alekelek. Y pues en Marcel más que nada se comunicaban a través de los sonidos. Y de repente Chelsea, o sea, ya en su vida cotidiana se quedó en el personaje y dice, y pues ya nos fuimos para... y yo así de... Es que sí ¿Y qué quiere decir? Sí. Pero ya, o sea, con el tiempo ya me están entendiendo. O sea, ya saben que Ya decir... tienen su diccionario, ¿no? Ya es decir, Ya Ya lo ok, estamos ya redactando. Ajá. La RAE ya lo está aprobando, toda la cosa así. No, pero la Chelsea sí así en ensayos de repente. Y cuando hacemos el... Sí, pero ya de verdad ya me entienden ellas, o sea, como Sí. que ya, o sea, ya ni me dicen de que, ajá, pero que es, Ya te conté de cuál. ajá, y yo sí, güey, ahí justo, Y yo, ¡ah! Ya, entendí. Y se va. sí, ¿Y qué tan difícil ha sido para ustedes pasar esta barrera de hacer el ridículo? Ya que en algún momento, como ya lo he dicho en otras ocasiones, tomé un pequeño curso de actuación y se terminó convirtiendo en más de guión, pero bueno, ya es otra cosa. Y en este curso precisamente mi mayor problema siempre ha sido el miedo al ridículo. Entonces uno de los ejercicios era el ponerme a gritar en aquel entonces trabajaba de mesero, y pues al finalizar la jornada y empezar a barrer y demás, pues ahí tenían al loquito de turno barriendo y ¡ah! Y haciendo ahí madre y media, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo es que llegó a ustedes? ¿Cómo pasaron ese miedo a hacer el ridículo? vamos una y una, yo respondí así la vez pasada, Nadie firmó una organización antes de... pues yo la estoy haciendo. Me opongo, anarquía. Pero seguramente voy a hablar primero, aún así. Pues es que creo que muchas veces hay que entender que también pareciera que el ridículo parte de lo que no es tu cotidiano, de lo que no es mi cotidiano, pero en realidad mi cotidiano también está formado de los cotidianos de los demás. Entonces pareciera que en realidad el ridículo trato de no hacer el ridículo no saliéndome de mí misma, pero en realidad ese yo puede hacer más bien las imposiciones de los demás. Y de repente es un poco también antisistemático, como el ir en contra de ello, ¿no? O sea, y creo que eso también va muy acorde conmigo, ¿no? Que casi siempre soy como de que, ay, no, quiero romper el estigma de tal cosa. Entonces creo que el ridículo también llegó a mi vida como un estigma para romper. Y no romperlo por romperlo y ya, ¿no? Sino por analizarlo también y entender hasta dónde también está el ridículo y en dónde no. Y hasta dónde el ridículo parte justo de lo que los demás van a juzgar y de lo que de verdad es patético. Porque en realidad tenemos normalizadas muchas cosas que yo consideraría patéticas. Pero justo, o sea, siempre que se esté en personaje se está haciendo ridículo, aunque tengamos el personaje más cotidiano de la vida. Porque ese ser, esa persona, no somos nosotras, no soy yo. Y entonces creo que al entenderlo así, entiendes que prácticamente en cualquier momento podrías estar en ridículo, solamente que los demás no lo van a asumir como tal. Siento que es básico dejar de tenerle miedo al ridículo y entender el ridículo como una oportunidad grande de disfrutar desde diferentes perspectivas, ¿no? De desplazarte para entonces observar el mundo desde aquí y desde todo lo que me hizo llegar a ese punto como personaje. Entonces, creo que sí es sumamente básico. O sea, es muy evidente cuando alguien en escena tiene miedo a hacer el ridículo y eso es terrible. Porque justamente la disposición al ridículo es lo que construye la escena. Y neta sí se ve fatal, o sea, a mí creo que es muy evidente cuando eso sucede. Y también es muy difícil trabajar con personas que le tengan miedo al ridículo. Porque justo entonces siempre está la pena de no quiero que me vean ser así. Y es como de, pero no te están viendo a ti, están viendo al personaje. Y entonces eso también parte de una cuestión del ego, ¿no? Que es entender mi ego para usarlo, para engrandecerlo. Porque claro también, ¿no? O sea, a fin de cuentas,
pues como actores, como actrices, el momento en que te aplauden y tu ego se engrandece, pues claro que es riquísimo. Pero también hay que saber desprendernos de ese ego para saber qué puedo tomar de mi existencia y entonces así hacer notar y relucir al personaje, pero no a mí. Claro. Es siempre el personaje en escena, no yo. Y creo que eso es un gran detractor en la escena. El entender, creo que es complejo llegar a entender que no eres tú luciéndote en un escenario, eres tú en composición de una escena y que justo eres un elemento más. Entonces, pues es muy importante y fíjate que a mí el teatro sí me ayudó mucho en eso. Creo que también vengo como de círculos sociales donde está muy establecido qué hay que ser, qué te toca hacer, incluso por cómo te ves hasta genéticamente. Y de repente me he sabido o me he tenido que aprender a deslindar de ello. Justamente incluso desde el juzgar de te vas a morir de hambre como artista o esto no sirve para nada en la vida, ya implica también entenderte de una forma distinta y entender el ridículo de una forma distinta, y eso también es básico para poder seguirlo haciendo sin que tanto te invada en la cabeza de si me voy a morir de hambre y qué pena y se ríen y si realmente solamente estoy aprendiendo a llorar y luego me dicen a ver llora, ¿no? Y cosas así. Entonces sí son como cosas que yo considero muy importantes y que creo que he aprendido a romper en estos periodos, en esta etapa de mi vida, incluso fuera del teatro. O sea, yo con ellos, por ejemplo, o sea, somos las personas más patéticas que puedas ver en la calle. Sí. Y si de repente nos encuentras así, o sea, parados en un semáforo y va una señora, uno de nosotros muy bien, y dice, oiga, ¿usted es la mamá de Chelsea? Ay, es que conocemos a una Chelsea y usted se parece mucho a su mamá. Y nos la pasamos diciendo y haciendo tonterías, nos pedimos. O pedirle matrimonio y decirle al señor, Señor, me está pidiendo matrimonio. Y no nos da pena, nos gritamos así de acá en la ruta, ¿no? Y son cosas que a fin de cuentas hacemos por juego. Y entonces justo el teatro es un juego, el teatro, claro, o sea, es un trabajo y es algo que se tiene que tomar en serio, pero que dentro de la escena siempre se está jugando y experimentando en todas las posibilidades que te da el ser lo que estás haciendo en escena, con todos los elementos que te están rodeando, ¿no? Las reacciones que podrías tener ante los diferentes estímulos que te da la escena, que te dan las convenciones en sí en ese momento. Y pues creo que si ya lo hacemos por pasárnosla bien afuera de la escena, pues llevarlo dentro de la escena y aprovecharlo. Está difícil. ya lo dijo todo. Pues sí, creo que... Ay, no. Y yo ahí no. Es que no sé expresarme. No sé hablar. Con ruiditos. Ok, tradúceme, por favor. Ajá. Yo opino que el teatro está para allá. Que el ridículo hay que mandarlo por allá. Perdón, ajá, el ridículo hay que mandarlo por allá. En conclusión es eso, el ridículo... Que el ridículo hay que mandarlo por allá, porque si no interfiere en tu vida, incluso no siendo teatrero. Aprobado. Como político, así de ladito. No, pues sí, o sea, creo que hay que dejar un poco al lado el ridículo. Porque es que realmente en la vida cotidiana todo es un ridículo. Sí. Entonces, como que, no sé, yo he aprendido, es que, para serles sinceros, a mí me daban mucha pena ser amigo de mis amigos de ahorita. Es que no saben el ridículo. O sea, ¡ay! Es que no sé hablar. No, O sea, y a ti te daba pena, imagínate. Es que tenemos otro asiático en nuestro team que de verdad él no sabe qué es la pena, qué es el ridículo. No. Entonces cuando se conoce con ella, tampoco saben, o sea, no saben un límite. Y yo era como la que tenía más como el estándar de, no, güey,
o sea, qué Qué ridículo vergüenza. están haciendo, ¿no? Y yo, Ajá. pero ahí estaba, ¿saben? Entonces, como que poco a poquito, pues ya, se me fue quitando, o sea, como que dije, güey, pues esto está cagado y como por qué tenemos que... Si yo se Como- ríen tanto, porque yo no, ¿no? Ajá, Ajá. o sea, ¿sabes? O sea, como que por qué decir, no, güey, yo no voy a hacer esto porque qué ridículo. Ujú. Y simplemente empecé a disfrutar. Y creo que es eso, o sea... O sea, sí, es eso, disfrutar las cosas y no pensar que si hago esto, estoy haciendo el ridículo, ¿sabes? Ajá. Entonces, pues que me valga y voy a hacer esto. Sí, creo que también entender las oportunidades que te da el ridículo, porque siento que yo solía hacer el ridículo, pero como en espacios controlados, ¿no? Como mi familia o así, y de repente llegué a un espacio donde de repente todos hacíamos el ridículo, y entonces fue como de, ay, sí, estamos en clase haciendo el ridículo, pero ya no estamos en clase y lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces creo que es justo aprender como a deslindarte también de eso, de aquí me siento segura de no ser juzgada, porque en realidad, pues... O sea, todo el tiempo, para empezar, todo el tiempo estamos siendo juzgados y todo el tiempo estamos juzgando a los demás. Pero creo que eso también te da muchas posibilidades, ¿no? Como el teatro. Alguien que le tiene miedo al ridículo no va a comprender del todo la labor escénica. Y eso que yo la sigo comprendiendo. En proceso. O sea, cuéntenos un poquito de sus proyectos a futuro. Ok. Esto, sí. Empiezas. Nos complementamos. Ok. Pues el próximo proyecto que tenemos es Fiesta de Té, dirigido por Dirable y hecho de un cuento de Dirable. Ja. Bueno, pues sí, ese es nuestro proyecto más cercano. Hemos estado trabajando en este proyecto ya unos mesecillos, como desde octubre, no, Sí, ¿Octubre? desde septiembre. desde septiembre. Y pues sí, o sea, no sé qué más que decir. Pues es un proyecto muy interesante. Está basado en un cuento que escribió Dira y el cuento es muy fantástico y de repente también tiene como toques un poco de realismo latinoamericano, lo que conocemos por realismo mágico. Entonces, tiene mucho, o sea, tiende mucho como a esos enfoques. La trama, o bueno, la historia más que nada, empieza con un hombre que despierta en un bosque, no sabe cómo está ahí. Se lesiona y termina llegando a la casa de una mujer muy misteriosa y la casa está repleta de muñecas. Entonces, así es como inicia la historia. Pero sí es más que nada como de suspenso, tiende también de repente como al terror. Porque más que nada incluso el cuento en sí es muy grotesco y creo que la forma en la que le estamos llevando a escena de repente también tiende a ser grotesca. Entonces sí, como que la idea más que nada es impactar y tiene un trasfondo del cual es necesario hablar. Es muy necesario hablar de dicha problemática. No sé qué tanto estaremos adelantando si hablamos del tema. Estamos adelantando. No, ¿no? pues es que en realidad está publicado el cuento. Ajá. En sí está publicado el cuento y lo ideal sería que lo leyeran. Pero muchas personas realmente van a ir más que nada como a ver la obra y sin La haber puesta leído en el escena. cuento, ¿no? A la puesta en escena. Sin haber leído el cuento. Yo la obra. No sentí mal de decirlo así. Ajá. Ay, iba a decir algo más y se me fue ahorita que decía esto. ¿Cuáles van a ser sus papeles o más o menos qué van a hacer ahí? Pues es que justo, ¿se acuerdan hace un momento que yo estaba comentando que mi primer montaje fue de muñeca en el Bazar de las Muñecas? Pues bueno, esa escena que ella dirigía ahora le está pasando a la obra completa. Y otra vez somos muñecas. Somos las achichincles de dicho personaje. De dicho personaje. Es decir, nosotras somos las muñecas, una de las muñecas que habitan esa casa con la mujer misteriosa que lleva por nombre Clarisa.
Es que no sabía si podía decir Clarisa, pero seguramente sí. Pues sí, ¿no? Ajá. Y nuestra directora no nos Le dejó muy ponemos claro que podemos Verónica. decir que no. Es que tampoco le preguntamos realmente. Pero bueno. No nos lo dejó en claro. Ajá. No, no es cierto. Y pues justo creo que también hace falta a veces contar historias desde un enfoque femenino. Evidentemente al ser escrito por una mujer que además sí tiene como un enfoque de dar mucha apertura a lo femenino, nos cuenta la historia desde ese punto de vista, desde esa partida, y es muy interesante porque es algo que realmente hace muchísima falta. Bueno, terminando con lo mío, el personaje que estamos interpretando, ya me volví a... Esas son muñecas. Sí, somos 2 muñecas y estoy volviendo a ser la muñeca que era la muñeca... Bueno, no es la misma, pero... Ay, no, ya yo me hice bola sola, perdónenme. Pero es muñeca. Somos unas muñecas. Y... Ya no me hagan caso. Ya voy a repetir todo. Ya lo repetiste una vez. Por eso, y ya iba a volver a repetirlo, a decir... Y somos unas muñecas y somos las achichingles, pero ya había dicho eso. Ok, corta. Blooper 2 de la entrevista. Esta entrevista está llena de bloopers. Entre esta y yo, mira. Todo esto va a quedar en inglés. Ah, ok. Ah, ok. O no lo vamos o lo vamos a cortar, ¿no? O cuando se me cae el cereal en la mañana y yo empiezo a sonar. Viene con No, ¿cómo era la otra canción? Señor No viene con alegría. La otra canción era triste. It's been a long way. Estamos perdiendo tiempo. Ajá. Bueno, pues yo por lo pronto tengo como un proyecto que es la primera vez que voy a dirigir. No me juzguen, soy muy joven. Ajá. Es la primera vez que voy a dirigir. Es más que nada un proyecto académico, pero la verdad es que sí lo intencioné mucho de cosas que realmente me importan, que me interesan, que creo que son necesarias para hablar. Y con textos que me han llegado mucho personalmente y que yo elegí, así que digamos que ese es como uno de mis proyectos para los cuales voy a requerir también de estas bellas personas. Entonces, pues ya, más que nada eso es como lo que tengo por ahora. Ajá. Sí, es que justo a veces creo que la escuela te pone como en ciertas prácticas que se asemejan mucho a la realidad, pero también depende mucho de qué tanto quieras tú acercarte a la realidad profesional. Creo que por el momento es el único proyecto que tengo. Porque en la escuela pues terminé apenas un proyecto. Y, o sea, seguramente vienen más, pero como que ya que diga, ese es mi próximo proyecto, no. Entonces vamos a ver qué se da. Espero que sean muchas más cosas. ¿Y cómo han empatado esta parte de trabajar con 4 cuartos y la vida de estudiante? Yo ya voy a llorar. Pues a veces es complejo, la verdad. O sea, creo que en especial también quiero probar cómo es este semestre porque el semestre anterior fue un semestre muy complicado para mí en cuestiones personales. Entonces, emocionalmente yo tuve como que revivir muchas situaciones que ya habían pasado, que ya me habían lastimado, que ya empezaba a cerrar más y de repente como que eso me tenía muy mal. También ciertos procesos, o sea, para estudiar teatro hay que dejarse sentir, hay que dejarse vivir y hay veces en las que hay emociones a las que no queremos regresar, a las que yo no quería regresar y de repente las clases y los procesos me fueron llevando hacia allá y me hizo cerrarme y decir, no, ya, yo me tengo que salir de aquí, yo no sirvo para el teatro, adiós. Entonces yo estaba hasta pensando en salirme de la carrera y yo tenía mis 80 crisis existenciales. Lloramos mucho ese día. Ay, sí. Sí, lloramos. Y y entonces de repente creo que no, este semestre me costó trabajo empatar todo de mi vida con todo. Porque, no sé, o sea, también creo que depende mucho de tus condiciones. O sea, por ejemplo, pues Chelsea tiene otro trabajo, ¿no? O sea, trabaja
yo de repente busco ganar dinero de otras formas porque aparte pues ahorita estoy de foránea, fuera de mi casa. Mami, te extraño. Ajá, y entonces yo voy a las pedas a acabarme las comidas de los demás. Más cuando te dan pozole y tamales. Y tostadas. Y tostadas. Y tostadas. Ajá. Entonces sí, de repente también es complejo porque entonces, o sea, ya no hay como muchas personas que te ayuden. O sea, por ejemplo, de repente en mi casa como que cuando yo andaba muy atareada en la prepa o así, pues de repente mi mamá o mi abuelita me echaba la mano y como que ya así sola, pues ya no, ¿no? Entonces también hay que empatar la vida de la casa con las roomies, con empatar la vida de la escuela, con la socialización que a veces es compleja con los compañeros porque es mucho trabajo en equipo, con todas las tareas, con lo que aparte quiero aprender, con lo que aparte quiero hacer y aparte ahora métele 4 cuartos, ¿no? Entonces sí es complejo, pero es que realmente creo que todo es un proceso formativo siempre. Y yo considero que actoralmente el primer año yo no tuve un proceso nada fácil, ni nada lindo, y tampoco que me sirviera de tanto. Entonces, muchas cosas actoralmente las he compensado con ellos. Las he reaprendido o aprendido con ellos. Entonces, a fin de cuentas, está chido, porque aparte de que, pues sí hay remuneración a veces, normalmente sí hay remuneración, sobre todo te llevas... me he llevado mucho en cuanto a aprendizaje y me ha servido muchísimo como para seguirme desempeñando y aprendiendo como actriz, para seguirme formando. Es que hablo un chingo, güey, pero... Yo, pues, creo que he sabido llevarla, porque aparte... Pues sí, justo como que en la escuela pues ahorita no voy tanto tiempo, entonces como que me ayuda a que, por ejemplo, ella no tiene los mismos horarios que yo, entonces yo tengo menos tiempo de escuela que ella, entonces cuando hay proyectos con 4 cuartos o algo así, yo salgo más a decir de que, sí puedo de tal a tal hora, porque no tengo esto y esto y esto. Y... por ejemplo, ella no puede decir tengo tal hora, porque pues ahí sí tiene como tal y tal hora en la escuela, ¿sabes? Sí, o sea, hay días que yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 6:30 de la tarde, ¿no? Y yo no, yo entro de que a las 4 de la tarde y salgo a las 6. Entonces, como que sí tengo como más la disponibilidad a que si me dicen esto y digo, pues va, tengo estas horas y vámonos. Entonces, se me empezó ya a complicar un poco más cuando empecé a trabajar. Que ya así digo, pues tengo que ir de tal a tal hora ya de por sí ya el trabajo. Entonces, ya no puedo esos días. Entonces ya me quita como más ese peso. Pero como que no sé, siempre creo que le he dado mucha prioridad ahorita que estoy en la compañía, creo que quiero pensar, ¿verdad? Que le he dado mucha prioridad también a los proyectos que me han invitado, aunque sea staff o sea actuando. Creo que le he dado ese desempeño y si me dicen, pues es que vamos a tener ensayo estos días y así, pues yo trato de buscar como decir, sí puedo, güey, estas horas. Entonces siento que es difícil, pero se resuelve. Sí. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Qué quieran hablar? Creo que nada. Pues no, creo que no mucho. Pues eso, ¿no? Cualquier oportunidad de hacer arte es una oportunidad para formarte, ¿no? No solo para crear y ser destacada, sino también para formarte, y eso es lo que se debe hacer, ¿no? Hacernos necesarios como artistas. Y pues con esta reflexión yo creo que ya cerramos. Sigan a 4 cuartos. Y a fiesta de té. Sigan en las redes sociales a 4 cuartos, en Facebook como 4 cuartos teatro, en Instagram como 4-cuartos teatro. Sigan a Fiesta de Té, que está fiesta de T3. T3. En En Facebook está como Clarisa de Té,
y fiesta de té. Y ya. A nosotros si nos quieren seguir. Ya nosotras si nos quieren seguir. Ikimilikilikikik. Ikimilikilikilik. Ah, ikimilikilikikik. Y... no me sé tu usuario, güey. El mío porque es icónico. Entiendo. Chel Hernández. No. ¿No? Ah, digo, No, es Chel Paz. Chel, ajá, sí. Ah. Chel con 3E, Paz. Antes estaba como cuántas, ¿no? Ertz. Sí, estaba como Chel. Es una Ertz. marca, güey, de salsita, sí. Mayonesa y así. No se dicen marcas, güey. Ay, ¿Qué no ves que a Max lo quemaron por decir un programa de televisoras? Oye. Oye. Maru, ¿cómo te atreves? bolas. Bol. Pues sí. Bueno, bonita, eso fue Chelsea, Sofía, La Forja. Los esperamos para otra próxima emisión. Y pues muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ti. Y nos vemos. Bye. Bye. Esto. Ajá, pero ¿de cuánto estamos hablando? Ya te contamos hasta que nos callamos mal. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Qué, O sea, ¿qué no no la- le dijiste? ¿No? No. ¿No? No, eso lo tienen Y que nos la van a volver a hacer en un año, ¿no? En una... Ah. Como como como